En chile.cl y quienes nos ven a través de nuestro canal de televisión, Ancu Televisión, Señal 54 y NET, comentarles que en el primer espacio de conversación estuvimos con la diputada Carol Cariola y ahora nos encontramos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy bien, Claudio, ¿cómo está usted? Muy bien, estimado. Quiero partir al revés. Quiero hacerle una pregunta que a mí me llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con las confianzas, que tiene que ver con la credibilidad, porque si hay algo que está trizado, que está dañado en este país hoy día, es el tema de las confianzas, particularmente en las instituciones públicas. Y no me dejó de sorprender Enrique París el otro día, cuando habla de que en menos de una semana que él lleva asumido como ministro, la ciudadanía en Chile ha recuperado absolutamente la confianza en el sistema de salud. ¿Cuál es la mirada que puedes tener tú respecto a ese comentario? A ver, yo quiero tratar de situarlo. Yo la verdad que estoy esperando a ver cómo se comporta el ministro París después de haber llegado al Ministerio de Salud, y yo puedo entender que la comparación él la hace respecto de un periodo anterior a la pandemia, y en eso yo puedo estar en acuerdo con él. ¿En qué sentido? Que durante los últimos 30 años la derecha fundamentalmente viene insistiendo en que el sistema público de salud es malo, que el sistema público de salud es malo, que por eso tienen que estar las ISAPRES, que las clínicas privadas son mucho más eficaces y eficientes, ¿no? Y en todo este periodo había habido una, entre comillas, pérdida de confianza, y tú escuchabas permanentemente que la gente se quejaba de que la salud en Chile era muy mala, ¿no? Independiente de que hay cosas que son objetivas, de que le faltaba un financiamiento adecuado, de que estaba subestimada el per cápita que requiere la salud primaria, no, pero la evaluación de la salud no era buena, en términos generales de la salud pública. Sin embargo, la gente, creo que hoy día valora de sobremanera, y en las últimas encuestas que hemos visto, cuando tú marcas la confianza en los actores, la confianza en la salud pública se disparó y es enorme. Entonces yo creo que durante la pandemia la gente empezó a valorar en su justa medida el esfuerzo que hace el sistema de salud, que con menos recursos que el sistema privado atiende al 85% de la población nacional, y entre comillas, sin el apoyo del Estado, porque esto es real. O sea, claramente el Estado chileno en los últimos 30 años le ha dado a la salud menos plata de la que ésta necesita para funcionar bien, ¿no? Y además no ha hecho las inversiones en infraestructura, salvo en los últimos 8 años, que requería para ponerse al nivel de las necesidades de los chilenos. Y a pesar de todo ello, el sistema ha respondido. Yo acá, en el análisis más claro de la pandemia, Claudio, quiero ser súper tajante, El sistema de salud ha respondido de manera maravillosa. Quizás lo único que además se le puede reconocer a este gobierno en el manejo de la pandemia es la ampliación de la cobertura del sistema. Si el problema está en que no importa cuánto tú amplíes la cobertura, si es que las medidas para detener la pandemia no las haces paralelamente, de tal manera que el punto en que todo se vuelve negro es cuando la cantidad de contagiados que necesitan hospitalización supera la capacidad del sistema. Y lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo de ampliación de la red, estamos llegando a ese punto, si es que ya no lo pasamos, y por eso que se dispararon los muertos. Recuérdate que estuvimos mucho tiempo escuchando entre 7, 8 muertos diarios, 10, 12, ¿no? A 50. Entonces, claro, ya estamos en el punto en donde, sin importar lo que hayas hecho para fortalecer el sistema de salud, la gente se te está muriendo en los pasillos y en las casas. Claro, el tema es de que uno tiene que hacer la diferenciación. Uno es el sistema de salud propiamente tal, que es el desarrollo y el trabajo que llevan a cabo todos los días los miembros del sistema de salud, la atención primaria, los alcaldes, los municipios, los departamentos de salud municipales, que han hecho un trabajo extraordinario y uno lo reconoce. La amplitud también, que uno le puede dar mérito, que han inyectado recursos para poder implementar infraestructura. Pero la toma de decisiones del ministerio ha sido extremadamente mala, por ende no se pueden
sumar y no pueden hacerse parte de que la ciudadanía asuma el sistema de salud como medio importante. Eso es ser fresco, ya desde mi punto de vista. No, es que son dos temas distintos. Ahí Claro. entramos en un tema distinto, y que es que la manipulación del gobierno respecto a la información que se produce es tan brutal, y creo que sigue siendo brutal, de la manera que si alguien pretende, y si el ministro París pretende, ¿no? Que el aumento de la confianza en el sistema de salud pública significa un aumento de confianza en su gobierno, está profundamente equivocado. Respecto al tema de la toma de decisiones y de la estrategia, ¿qué es lo que te parece lo que planteó la vocera Rubilar ayer, en donde defendió la estrategia del rebaño implementada por el gobierno, particularmente implementada por Mañalich, y después se desdijo diciendo que no había sido una estrategia formal del gobierno, pero a los 2 minutos se llenaron de Twitter y las redes sociales se inundaron respecto a videos en donde formalmente Mañalich establecía la estrategia del gobierno, que la estrategia de rebaño era la estrategia formal del gobierno? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Yo creo que la comunidad ha visto y tiene demasiada información acerca de las innumerables, no una, no dos, no 10, innumerables vueltas de carnero que este gobierno se ha dado en la medida en que la pandemia avanza, ¿no? Y yo, en el ministro entrante, he visto algunos señales un poco preocupantes en términos de persistir en algunas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque ellos abordaron y abrazaron la teoría de la inmunidad de rebaño desde un comienzo, todos lo sabemos. Cuando Mañalich sale y dice, y esto lo conversamos la primera vez que salimos al aire, ¿no? Cuando él plantea que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, todos nos vamos a contagiar, y que por lo tanto efectivamente hay que apostar a la inmunidad de rebaño, lo dicen así de claro. ¿Cuál es su problema? Que la inmunidad de rebaño es una tesis que tú puedes abordar cuando la enfermedad es completamente conocida, cuando sabes cómo se comporta. No, porque ahí partiste de una premisa que no tenía ninguna evidencia científica. ¿Qué ha dicho la evidencia científica después de que ya estamos teniendo más información sobre el virus? Que de todos los contagiados que pasan por la enfermedad, solo el 7% mantienen inmunidad después de contagiados. Por lo tanto, en este caso, con esta enfermedad, la inmunidad de rebaño nunca fue una posibilidad, y el gobierno la abrazó, y esa es la gran responsabilidad que tiene en la cantidad de muertes que se podrían haber evitado, porque además negó atención. O sea, aquí en todas partes del mundo se empezaron a ocupar un conjunto de medicamentos, ¿no? Que eran tratamientos experimentales que abordaban síntomas específicos de la enfermedad con medicamentos que en otras enfermedades tenían los mismos síntomas. No, en este gobierno se optó por no hacerlo. Y eso es de una gravedad, pero absoluta. No, nosotros tenemos el ejemplo, y aquí para que la gente entienda, no es que nosotros hayamos tenido una predilección por los medicamentos cubanos. Cuando la CIFARP le ofrece al gobierno el interferón, que hoy día está... Incluso el ministro París en una conversación me reconoció que él tenía una valoración importante del interferón. Es más, yo creo que aquí hay un cambio de actitud en alguna medida. Cuando nosotros se lo ofrecimos, no se lo ofrecimos porque tuviéramos una predilección, se lo ofrecimos porque la CIFARP hace 3 años que es la representante en nuestro país de toda la farmacología cubana. Firmamos un convenio y nos trajimos la fábrica de audiología popular, ¿no?, desde Cuba, y nos hemos traído los glucómetros desde Cuba, que dicho sea de paso salen 2.800 pesos, que en menos de un 10% es lo que te vale un glucómetro en una cadena de farmacia. Entonces, en ese contexto nosotros dijimos, bueno, aquel que nosotros representamos, que es toda la empresa y todo el dispositivo farmacológico y de ciencia médica cubana, tiene a disposición este medicamento, y nos dijeron que no. Bueno, eso es denegación de atención. No, hasta el día de hoy no hay un tratamiento científicamente probado. Bueno, por lo mismo se siguen probando alternativas. Les pusimos a disposición hace poco el cicloferón, que no tiene que ver con interferones, para cuidar y para fortalecer el funcionamiento de los interferones propios que cada persona tiene, ¿no? También dijeron que no.
yo creo que aquí hay una opción, y es una opción que no pone al centro la preocupación por la salud de las personas ni por sus vidas. Te quiero llevar un poco a los planes económicos que ha implementado el gobierno. Ya va en el quinto o sexto, ya en el segundo o tercer plan implementó el FOGAPE. El otro día salió un estudio que se hizo con más de 1000 pymes que postularon a crédito de los bancos, de los cuales solamente al 11% le dieron crédito. Al 50 o 60 no le respondieron y al otro 30 le dijeron que no porque tenía DICOM. Ya es un rotundo fracaso. Pero si tú vas al quinto plan o al sexto plan que presentó Piñera, porque uno ya se va perdiendo, este fin de semana, el día domingo, en donde él plantea que va a bajar 12.000 millones de dólares y particularmente para el IFE, y tú te das cuenta que hay 6.2 millones de hogares que están registrados en Chile, ya, y el gobierno estima una cobertura para estos hogares de 2 millones, pero ya han postulado más de 3 millones. ¿Tú no crees que se siguen quedando cortos? O sea, es que ellos tomaron la decisión de quedarse cortos. No, sí, ellos le tienen pánico y esta es una decisión política. Ellos no quieren que se pare la economía, ¿no? Entonces no quieren que la gente se quede en sus casas. Esto es tan evidente porque cuando aprobaron el primer IFE todos le dijimos, oiga, es estúpido que además sea tan poco. Aprobaron un IFE que era menos del 40% de lo que cubría la línea de la pobreza definida por el mismo Estado. Pero además iba decreciendo escalonadamente del primero al segundo mes y del segundo al tercero. Y ahora cuando lo corrigen, vuelven a cometer el mismo error, suprimen el escalonamiento decreciente, pero mantienen el hecho de que no alcanza a cubrir la línea de la pobreza. Entonces, cuando el Estado aprueba una ayuda que sabe que no alcanza, tiene un problema ético profundo, ¿no? Y nos hemos encontrado con un gobierno falto de ética y que no tiene sus preocupaciones puestas en las familias más vulnerables de nuestro país. O sea, de hecho, si uno hubiera entregado en vez de la caja, por ejemplo, que es también otra ayuda, plata a todo Chile para que compraran en los mercados de barrio, en vez de comprarle 1.000 millones de pesos en caja a Horst Pohlmann, al dueño del Jumbo, ¿no? Podríamos haber repartido la torta de manera distinta para sostener las cadenas habituales de abastecimiento, pero vuelvo a decirlo, aquí estamos ante una opción, estos no son errores, estas son opciones políticas que tienen que ver con los intereses de clase y con el interés de la clase dominante que hoy día tiene una integración vertical entre el poder económico, el poder político, no el poder de los medios de comunicación, que efectivamente cuando uno lo mira, todo lo tiene la derecha. Aquí no hay contrapeso en ninguna parte. Sigamos con la misma línea de el registro social de hogares, Daniel. Hay un número importante de denuncias públicas que hablan de un fraude en el registro de los hogares. Ya hay gente que dice que lleva meses que no está trabajando, que estaba en un 40% y que de un día para otro subió un 70 a un 80%. Tú como alcalde y en tu relación con otros alcaldes, ¿han visto este aumento significativo y han entendido del por qué han aumentado de un día para otro? Nosotros tenemos efectivamente denuncias sistemáticas y diarias de esto. Nosotros somos en este sentido los intermediarios porque los registros sociales de hogares se actualizan de una u otra manera en las municipalidades, pero no depende de nosotros el resultado. Y efectivamente estamos teniendo muchos problemas. Yo creo que aquí este gobierno es muy probable que haya empezado a sacar por secretaría gente del porcentaje que ellos definieron para ayuda, ¿no? Acuérdate de este gobierno, con el ex ministro de Salud, eliminaron las listas de espera por secretaría y hacen muchas cosas por secretaría, ¿no? Es bastante sorprendente, pero estamos teniendo ese problema y no hemos tenido respuesta que nos lo logre explicar. Claro, vamos un poco a los temas políticos. El día domingo Piñera salió en una cuenta pública planteando que se generó un gran acuerdo con partidos de la oposición, particularmente con el PS, con el PR, con el PPD. Pero bajo estos mismos términos.
Error. PS, PPD, DC. PS PS, PPD, y DC. DC, los radicales no fueron, tenéis razón. Sí, los radicales no. PS, PPD, Democracia Cristiana. Son los 3 partidos. Y una parte de Revolución Democrática y después se terminó bajando, eso fue medio raro, ¿ya? Pero ¿sabes qué es lo que llama poderosamente la atención? De que el gobierno, y particularmente Piñera, llama a estos partidos cuando está complicado. Lo hizo en noviembre cuando marcaba un 6% y lo vuelve a hacer ahora cuando se le disparan las cifras de fallecidos y se le disparan las cifras de contagio, ¿ya? Pero nosotros en Chiloé tenemos un término, que la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho. El otro día entrevistaba a un amigo en común y él planteaba un término que a mí me hizo bastante sentido, que estos partidos políticos tienen el síndrome de Estocolmo, que es cuando son secuestrados, terminan enamorándose de sus secuestradores, ¿ya? Y yo tengo la sensación de que después de todo lo que vivió particularmente el PS, Álvaro Elizalde como senador, toda la experiencia que tiene de los acuerdos que tiene con la derecha, porque como planteaba Recabarren, quien gobierna con la derecha gana la derecha, ya en menos de 48 horas salga denunciando públicamente que el gobierno no está cumpliendo con los acuerdos. O sea, ¿no hay un sesgo de ingenuidad respecto a lo que están haciendo estos partidos políticos hoy día? Yo ahí, Claudio, no creo que sea el síndrome de Estocolmo. Porque en el síndrome de Estocolmo hay una víctima, ¿no? Y aquí no hay víctima, aquí hay cómplices. Yo quiero ir muy atrás en la historia reciente y recordar el 90, la década del término formal de la dictadura, en donde esta misma concertación hace un acuerdo con la dictadura para salir de la dictadura manteniendo la constitución de la dictadura, el modelo de la dictadura, la impunidad para la dictadura y todos los negocios que la dictadura había instalado de manera intocada, a pesar de que el programa de gobierno de Patricio Aylwin decía todo lo contrario. ¿Cómo se la arreglan para llegar a este acuerdo? Regalando una mayoría parlamentaria a la derecha que la derecha nunca iba a tener a través de los senadores designados en el Parlamento, ¿no? Entonces uno no sabe, porque nunca lo dijeron con honestidad, porque yo no creo que hayan caído en una trampa, digamos, ¿no? Ni que haya sido, como dice Lago algunas veces, la única posibilidad que había. Habían otras posibilidades y habían otras opiniones en esa época, pero ellos finalmente lo que hicieron fue esconder un proceso de convergencia ideológica con la derecha en torno al neoliberalismo. Aquí nadie se puede olvidar que los economistas demócratas cristianos de la Universidad Católica son los que en conjunto y bajo la supervisión de la Universidad Católica, que es la principal responsable de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Fueron ellos los que le entregaron el ladrillo, que fueron las propuestas económicas con las cuales la dictadura militar comienza a hacer la transformación productiva de Chile. Entonces, aquí había gente de la concertación completamente convencida de la transformación neoliberal del sistema económico chileno. Y yo creo que hasta el día de hoy lo que les pesa es ser cómplices con la derecha en eso, en la aplicación a rajatabla del modelo económico. Entonces, aquí cuando Piñera llama al PS, al PPD y a la DC, no está llamando a opositores al modelo, está llamando a opositores al gobierno. Por eso yo siempre trazo entre los que somos opositor al gobierno y al modelo, y aquellos que son solo opositores al gobierno porque les gusta estar a ellos en el lugar del gobierno, pero para hacer cosas muy parecidas a las que hace este gobierno. Y en eso yo no tengo empacho en plantearlo, más allá de que en algunos minutos hayamos ido a tener acuerdos con ellos para poder avanzar. Yo no tengo duda que en el segundo gobierno de Bachelet, con toda la oposición interna que tuvo el programa de Bachelet por parte de la ADC y por parte de algunos miembros del PPD, se logró avanzar, pero efectivamente nunca hemos tenido una fuerza. Pongámosle nombre, Burgo y Valdés, los dos ministros. O sea, y yo creo que varios más. Pero ellos eran los cabezas visibles, ministro del Interior, ministro de Hacienda. Por ejemplo, pero mira, hace poco salió la propuesta del presidente de Renovación Nacional
él reflota una propuesta que está puesta sobre la mesa por la izquierda hace mucho tiempo y propone que dentro de las negociaciones no salga a condonar el CAE. Claro. ¿Quién es el primero que salta? Lagos Weber. Y Lagos Weber dice que no, que eso es ensuciar la discusión y que no se puede condonar el CAE. Bueno, el creador del CAE es el padre de Lagos Weber. Sí. Exacto, Lagos Escobar. O sea, ¿no? Ellos son de y le creen. Entonces aquí también hay una parte de la sociedad chilena que tiene que asumir su propia responsabilidad, en el sentido que este discurso tan básico y tan irreal de que en Chile en los últimos 30 años ha gobernado la derecha y la izquierda es falso. Y que si alguno creyó que cuando votaba por Frei o por Lago estaban votando por la izquierda, se equivocaron ustedes y no Lago y Frei. Ellos nunca pretendieron ser gobiernos de izquierda, y si la gente votó por ellos pensando que lo iban a hacer, es un error de la gente que vota de manera nostálgica, desinformada, y que hoy día tiene que desembarazarse de esa nostalgia si es que quiere avanzar en un proceso de transformaciones reales de este país. Porque claramente los neoliberales no lo van a hacer. Todavía hay tiempo para poder arrepentirse. Por ende, los partidos políticos hoy día marcan un 2%. En consecuencia, uno tiene que cruzar y hablarle directamente a los ciudadanos, defenderlos y apoyarlos. Porque también nos estamos encontrando en un proceso de estos negocios medio, dame un segundo, medio soterrados, medio escondidos, que incluso plantean que dentro de la conversación que hubo en la moneda con estos partidos se habría establecido o se habría esbozado la posibilidad de modificar el proceso constituyente. Mira lo complejo de lo que estamos hablando. Pero si son cómplices, si ellos aceptaron la constitución de Pinochet. Ahora, yo no soy amigo de las generalizaciones, estimado Claudio. No son los partidos políticos. El Partido Comunista definió en 1992 que la contradicción principal era neoliberalismo versus democracia, pero lamentablemente la mayor parte de la gente no nos creyó a nosotros que decíamos que el programa neoliberal era incompatible con el bien común, ¿no? Y por lo tanto incompatible con la democracia, y terminaron votando por gente que desarrolló gobiernos neoliberales, como Elwin, como Frei, como Lagos, como Bachelet, y que nunca tuvieron conciencia de que efectivamente no había interés real de transformar. No, sí, hoy día, Daniel. Cuando hoy día es un consenso, pero no los podemos meter a todos en la misma. Yo te los meto a todos, si yo solamente hago el punto, yo comparto contigo, solamente hago el punto que si tú te remites a las encuestas, la aceptación ciudadana a los partidos políticos del 2%, y no se desglosa partido por partido. Ese es el análisis que yo hago. No, pero yo te voy a dar un dato, porque en algunas sí se desglosa. Ya. Cuando el Partido Comunista tiene un 15% o un 14% de aprobación, implica que nos están aprobando 3 veces más chilenos de los que votan por nosotros. Claro. En cambio, cuando el PS, PPD, la DC y los radicales tienen menos que nosotros, significa que los están aprobando el 20% de los que alguna vez votaron por ellos. Claro. Entonces, es distinta la evaluación que hace desde un partido que tiene hoy día mucho más respaldo y aprobación ciudadano de los votos que ha tenido históricamente, a aquellos partidos que hoy día no representan ni el 20% del caudal electoral que tuvieron alguna vez. Esto es como, por ejemplo, lo que yo creo que no entiende el presidente de la democracia cristiana, que todavía se imagina siendo la democracia cristiana que sacara 40%, cuando hoy día sus candidatos presidenciales en las últimas elecciones no llegan ni al 8%. Bajaron 1.800 votos. O sea, 1.800.000 votos. 1.800.000 votos en la última elección. Ellos perdieron 1.800.000 votos entre el gobierno de Frei y el gobierno de Lagos. Sí. Se llega con 1 millón menos de votos, 1.800.000 votos, a la primera elección de Bachelet. Que siguieron bajando. Y por eso gana Piñera la primera vez. Claro. Mira, quiero llevarte también a estos proyectos de ley que está presentando el gobierno, que no dejan de ser preocupantes, y yo tengo la sensación que hay que ocuparse en la evaluación. Ya estos proyectos de ley como la ley de inteligencia y estos proyectos represivos que se están discutiendo y se están presentando en el Parlamento en estos días. Ya, para quien sale de su casa
sin salvoconducto puede tener las penas del infierno, incluso hasta cárcel. Pero quienes ocultan 31.000 contagios están recibiendo felicitaciones en las redes sociales. O sea, Mañalich escondió 31.000 personas que estaban contagiadas y sale en flyer diciendo grande ministro, ya, y por otro lado están presentando proyectos de ley para seguir reprimiendo. ¿Tú crees que esa es la vía más objetiva para poder ordenar un país hoy día en la situación en la que estamos? No, yo creo que la derecha no tiene ninguna posibilidad de ordenar este país. Ellos se están preparando para poder reprimir el rebrote del estallido social una vez que la pandemia termine, ¿no? Y esto resulta evidente. Nada podría explicar de otra manera el hecho que le hayan puesto suma urgencia a la discusión del proyecto inteligente, de inteligencia, de nueva inteligencia. De inteligente no tiene mucho. Inteligente no tiene mucho, ¿no? Y es lamentable porque efectivamente denota que las prioridades del gobierno están completamente reñidas con las prioridades de la gente, ¿no? Hoy día, cuando las necesidades de la gente debieran ser la urgencia, el gobierno está preocupado de fortalecer su capacidad represiva, y en eso la ciudadanía tiene que tomar posición, ¿no? Hay otros que dicen que no se sabe si Piñera pasa agosto. Yo creo que acá vamos a tener que discutir profundamente qué esperamos del país para poder ofrecer efectivamente una alternativa. Pero aquí pasa fundamentalmente por la opción de la izquierda, de que si no logra la unidad primero, antes de ir a unidades mayores, vamos a seguir durante mucho tiempo prisioneros de nuestros propios errores. Cuando tú hablas de la izquierda, Daniel, haces la separación de la oposición en su conjunto, hablas de esta izquierda que tiene que se abre más al Partido Comunista, a los regionalistas verdes, al Partido Progresista, al Frente Amplio, o también involucras al Partido Radical, a la ADC, al PS, al PPD. A ver, no, yo parto hablando de manera genérica sin ponerle los títulos. Yo cuando hablo de la unidad de la izquierda hablo de todos aquellos que están convencidos de la necesidad de superar el capitalismo como forma de organización social. Ya. Cada uno definirá, porque además no se agotan los partidos. Acá tenemos que ir a una alianza con los movimientos sociales. Acá tenemos que ir a una alianza con aquellos que hoy día, permeados por el neoliberalismo, dicen que todos los partidos son iguales, dicen que no hay que organizarse, dicen que no, porque efectivamente la vocación de poder está claramente en desarrollar la capacidad de organizarse y poder ofrecerle al país una alternativa que represente a una unidad social y política lo más amplia posible, pero con el afán de transformar Chile. En ese contexto, difícilmente uno podría pensarse, por ejemplo, una alianza con la DC, a pesar de que las bases de la democracia cristiana son significativamente distintas a su dirección nacional. Claro. Lo mismo puede pasar con las bases del PPD y del PS. ¿Ya? Las bases del PPD y del PS, uno cuando las ve, cuando se junta con ellos, que tenemos relación en todo el territorio, son tremendamente ayetistas. Tienen posiciones totalmente diferentes. Hay una utilización un poco fraudulenta del legado de Allende y de la nostalgia ciudadana por los proyectos de transformación social que siguen siendo mayoritarios en nuestro país desde el punto de vista de la aspiración social, ¿no? Pero no desde el punto de vista de cómo esta se traduce en la toma de decisiones en los partidos que dicen representar. Claro, ayer o antes de ayer el senador Navarro hizo una demanda que fue acogida en la Fiscalía Norte, ya que hice en relación a demandar a Jaime Mañalich por más de 31.000 personas contagiadas que fueron ocultadas. ¿Cuál es la visión que tienes tú de empezar a judicializar estos temas hoy día y de empezar a buscar responsables hoy día? ¿Están los tiempos hoy día o debemos esperar un poco que pase este proceso pandémico, o el tiempo puede hacernos olvidar los horrores que se han cometido en este último tiempo? Yo creo que siempre el tiempo es hoy, ¿no? Y se los voy a poner en negativo para los que no lo entienden. ¿Se acuerdan cuando la derecha persiguió las responsabilidades penales de la presidenta Bachelet y de la directora de la ONEMI por el manejo del terremoto del 27 de 2010? Sí. Uno tiene que preguntarle a la derecha hoy día si cree que hoy día hay más o menos antecedentes para perseguir responsabilidades penales
en la administración de una pandemia que dura 100 días de desastre y no 1 minuto y medio. Yo creo que hoy día hay muchas más condiciones. Claro. Y siguiendo la misma tónica, hay muchos parlamentarios, conversamos con Carol Cariola antes que te entrevistáramos, y ella ha sido una de las que ha dicho públicamente que es necesario presentar una acusación constitucional en el Parlamento contra Mañalich por todos los desastres, claramente, que todos conocemos. Pero también hay un dato que no deja de ser importante, que hoy día se está sumando el colegio de matronas, de enfermeras, de farmacéuticos, que piden una acusación constitucional. ¿Tú crees que hoy día habrá piso político en el Parlamento para aprobar una acusación constitucional contra el exministro Mañalich? Yo creo que con los resultados de la pandemia hoy día sí hay piso político y debiera hacerse a la brevedad. Ya. Pero yo no me quedo tranquilo solo con la acusación constitucional, porque las acusaciones constitucionales lo que buscan es impedir su retorno a la política durante 5 años. Claro. No es más que aquello. Por eso hay dos, No, por eso hay dos vías. Por eso está la vía que interpuso Navarro, ya que es una acción criminal, y está la vía que tienen que ejercer los parlamentarios de la acusación constitucional, que te marca también también un punto. ¿Lo de Navarro fue querella o fue denuncia? Fue querella. Querella. Fue querella. Y eso salió ayer en todos los medios de prensa. Quiero llevarte a un tema, porque dentro de este quinto acuerdo o esta presentación económica, se esbozaba en 2 o 3 líneas la posibilidad de ir al rescate de empresas estratégicas. Ya está la discusión echada sobre el tema de la TAM, que está pidiendo $1.200 millones para el rescate, que podrían salir de los $12.000 millones, pero tú no tienes la sensación que mientras están todos preocupados de salvar, o no todos, el gobierno preocupado de salvar a la TAM, por otro lado se está vendiendo o arrendando TVN, que es el único medio o espacio, entre comillas, que tiene el Estado todavía para generar periodismo pluralista? O sea, ¿no es más importante salvar hoy día TVN? A ver, yo recuerdo que Piñera en los últimos días de su primer mandato vendió La Nación y le quitó al Estado el único medio escrito que tenía, con el cual podía de una u otra manera contrapesar, ¿no?, a la derecha. No tengo duda de que el principal objetivo de la política de medios de esta administración es destruir Televisión Nacional y terminar con ella. Por lo tanto, no comparto el hecho de que ellos estén viendo dónde elegir para salvar, porque a ellos les interesa salvar la TAM y les interesa matar TVN. Claro. Está claro. Esto no es un error de, entre comillas, de apreciación sobre una opción. No. Estas son opciones concretas. El presidente, además, tú sabes que ha ocupado información privilegiada para ir en contra de los otros acreedores de la TAM. Tú sabes que antes, 2 semanas antes de que declararan la quiebra de la TAM en Estados Unidos, la familia Cueto, que es la dueña de la TAM, le devolvió un préstamo tremendamente grande a la familia Piñera. 26.000 millones de pesos. Entonces uno pregunta, bueno, o sea que todos los otros acreedores a los cuales la TAM le debía pasar una pérdida porque la TAM prefirió antes pagarle a su amigo Piñera la deuda, ¿no? Sin informarle a nadie que iba a quebrar. Esto está en el límite de lo que es delito, ¿no? Y por lo tanto a mí nada me extraña. El presidente ahí lo que está haciendo es salvar sus propios intereses. Y yo la verdad es que creo que hay que ir a una recompra de la TAM. Hay que efectivamente nacionalizar esa industria, porque yo creo que el Estado chileno tiene que ser responsable con lo que son las industrias sistémicas. Pero sabes, ¿no? Pero ahí son industrias sistémicas. Pero hay un punto, porque la TAM ya no es chilena. El 90% de los capitales de la TAM son brasileños, norteamericanos, ya, y Cueto ya tiene un 14%, no tiene más.
En consecuencia hay que hacer la evaluación política también y la discusión política también que tan estratégica es una empresa que no tiene capitales chilenos, que su domicilio comercial está en los paraísos fiscales y que su oficina comercial está en Estados Unidos. Ya en consecuencia es una discusión mayor, creo yo. Es que cuando tú defines meterle plata a una empresa como esa, tú también te metes en la toma de decisiones y también puedes definir dónde se alojan los tributos, dónde se alojan toda esta. O sea, yo cuando hablo de meterse, no hablo solo de pasar plata. Claro. Hablo de que efectivamente Chile podría más recursos, tomar parte en el directorio y efectivamente cuidar la industria, que es de preocupación de todos los chilenos. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a comentar algo porque... Hay que recordar que antes de la compra, de manera bastante poco transparente de LAN, por parte de los que se la quedaron, digamos, LAN era una línea aérea nacional que fue construida con la plata de todos los chilenos. Claro. Que la compró Piñera en el año 82, a precio Así regalado. Sí, pero mira, yo tengo la sensación y ahí hay que hacer un punto, porque este pequeño programa, desde la Isla Grande de Chiloé a 1200 kilómetros de donde se tomen las decisiones, ha tenido la posibilidad de tener a buenos entrevistados, grandes entrevistados y tipos que tienen influencia. Entrevistados a senadores de derecha, diputados de derecha, y cuando le he hecho esta pregunta, y mira, y te voy a comentar algo, ayer una señora me reclamaba de por qué repetía siempre casi las mismas preguntas durante 5 o 6 días, porque no es lo mismo preguntarle sobre la Támara a Daniel Jadwe que a Osandón o José Antonio Caz o a algún diputado de la Alianza por Chile o algún alcalde de derecha, porque son visiones, son respuestas distintas. Ya, y yo le pregunté, esta misma pregunta se la hice a 3 o 4 parlamentarios de derecha y todos me dieron la misma respuesta. Me dijeron, ¿sabes qué? Es importante ir al rescate de una empresa estratégica, pero a través de un préstamo que tiene que ser devuelto, pero el Estado no puede hacerse parte de dicha empresa porque tenemos que darle prioridad y darle tranquilidad al mercado. O sea, la derecha ya la tiene clara. O sea, lo que están buscando es que el Estado le transfiera 1.200 millones de pesos como préstamo, como lo hicieron con los bancos el año 82, y después, si es que quieren, me las pagas o no. Pero el interés de ellos hoy día no es que si nosotros le pasamos plata, seamos parte de un porcentaje de esa empresa. Eso hay que tenerlo claro. Pero nada nuevo bajo el sol, po. A la derecha no le interesa el país. A ver, cuando la derecha argumenta que si subimos los impuestos a los súper ricos, las inversionistas se van y se llevan sus recursos a otro país, es porque gran parte de los empresarios que se han hecho multimillonarios operando en nuestro país y extrayendo recursos naturales, no les importa un bledo este país. Y yo creo que si Chile quiere dar un salto adelante, va a tener que aprender a vivir y a tratar con los empresarios que de verdad quieren este país, que hay muchos, y están en todo el país, y están dispuestos a hacer esfuerzos mayores por cuidar y por tener un país mejor. Pero si seguimos prisioneros de aquellos que a la menor decisión que el país toma para generar un mejor país, pidiéndole una mayor contribución, se arrancan, esto no tiene vuelta. Entonces también hay una decisión estratégica que tomar. Y no solamente que se arranquen... ¿No? ¿Qué? Y no solamente que se arranquen, Daniel, el otro día yo escuchaba una entrevista que le hacen a Juan Sutil, presidente de la CPC, que plantea que las AFP no tienen que tocarse, claramente ellos son los dueños, que plantea también de que es imposible pensar en un impuesto a los super ricos, menos ahora, que hay algo que también me podría ser sensato porque ellos son los dueños, pero se mete en un ámbito que a mí me llama poderosamente la atención que nadie lo toque. Ya, y dice, ¿sabes qué? Incluso voy más allá. Yo creo que aquí hay mucha gente que perdió la vista, que hoy día está ciega por ser irresponsable, porque si se hubiesen quedado en sus casas y no hubiesen salido a protestar, a lo mejor no hubiésemos tenido que lamentar ni muertos ni gente que hoy día está sin vista. O sea, uno puede entender que los empresarios se puedan meter
a defender sus temas económicos, pero cuando se meten en política tan dura y cruda como la que estamos viviendo este último tiempo, con una posición política fascista, criminal, yo creo que hay que hacer una reflexión mayor, ya es doloroso escuchar al presidente de la CPC decir eso. O sea, está bien, defiende tus intereses económicos, pero no te metas en política. Y cuando tú ves al presidente de la CPC en estas conferencias de prensa que da Piñera, muchas veces hablando él y Piñera atrás, y otra vez hablando Piñera y él atrás, como un pluriministro, tú dices, chuta, ¿quién está gobernando este país, po? A ver, pero de las 27 masacres que la historia de Chile conoce respecto de sus habitantes indefensos por parte de la Fuerza Armada y o Carabineros, todas han sido para ir a defender intereses de la clase dominante y de los grandes empresarios del país. Ninguna ha sido, entre comillas, por un conflicto, entre comillas, de orden civil, ¿no? Chile no ha tenido 27 guerras civiles, pero ha tenido 27 masacres. Entonces, lo que dice Juan Sutil es muy propio de una parte de la derecha chilena empresarial que cree que los pobres están aquí para seguir esperando y para hacer lo que los ricos digan, porque a ellos solo les interesan sus intereses. El problema, vuelvo a decirlo, somos nosotros, que seguimos votando por la gente que tiene continuidad de ese pensamiento, ¿no? Y los ponemos en la moneda participando o dejando de participar. Claro. O sea, yo creo que ahí la reflexión que hay que hacer y que tienen que hacer todos los chilenos es ¿hasta cuándo comulgamos con rueda de carreta? O hasta cuándo predicamos con el invento en la mano, como dicen algunos. Mira, hay varios que nos preguntan si es que tú estás en conocimiento cómo está la salud de tu colega Joaquín Lavín, que está en la residencia sanitaria. ¿En qué situación de salud se encuentra él? No tengo ninguna información al respecto. Ninguna. Me parece un poco bochornoso el asunto. Es triste, ¿eh? Es triste. O sea, yo lo único que espero y que le he hecho el emplazamiento al gobierno en todas las oportunidades que he tenido posibilidad de hacerlo, es que si este gobierno le ha asegurado un cupo en una residencia sanitaria al alcalde de Las Condes para que pase su cuarentena preventiva por proteger a la familia, que me parece correcto, yo al menos espero que tenga la capacidad y la voluntad para ofrecerle el mismo estándar a todos los chilenos y las chilenas que tienen mucho menos condiciones que el alcalde de Las Condes para vivir una cuarentena en su propia residencia y que le den el mismo trato, porque si no la derecha corre serio riesgo de convertir, entre comillas, uno de sus principales liderazgos hoy día en el protagonista de un show mediático vergonzoso e irresponsable. Claro, y yo voy un poco más allá incluso, ¿eh? Yo tengo la sensación, y yo puedo incluso compartir, que Joaquín Lavín tiene el mismo derecho que cualquier chileno de poder utilizar una residencia sanitaria. Pero ¿sabes lo que no comparto? Es que cuando ingresa a esa residencia sanitaria, ingresa con más de 20 periodistas y al día siguiente sale en todos los titulares y en todos los medios de prensa montando un show asqueroso, un show mediático muy triste que lo deja muy mal parado. Y yo tengo la sensación de que todavía no se da cuenta, todavía no percibe que la ciudadanía ya entiende que todo lo que hace lo hace con un afán electorero, pensando en su elección como candidato a presidente de la República, más que pensando en resolver los conflictos que la ciudadanía tiene hoy día y en salir de esta pandemia. No voy a juzgar la debilidad que mi colega alcalde de Las Condes tiene por las cámaras y por las luces. Creo que esto es parte de un plan mucho mayor, es parte de la integración entre el poder político, el poder económico y el poder de los medios de comunicación. Aquí hay una decisión política de la derecha con los medios que controla, digamos, que son todos hoy día, no casi todos, salvo los medios independientes, para instalar un personaje como bufón, ¿no? Para darle continuidad a sus privilegios. El tema es que si la gente sigue insistiendo,
en qué es lo que prefieren para la toma de decisiones en nuestro país, tenemos poco que hacer los que estamos en una tesis completamente distinta. Claro, yo sé que tú no eres muy proclive a los norteamericanos y puedo entender que no leas mucho respecto a los medios de prensa norteamericanos, pero quiero preguntarte si es que tuviste la posibilidad de escuchar, ver o tomarle atención a una publicación que hizo un medio yankee, el Bloomer, que es un medio financiero, que criticó al gobierno de Chile en la aplicación de la estrategia que hizo. ¿Y sabes lo que plantea? Plantea que Chile implementó una estrategia para ricos en un país para pobres. Ya, y yo tengo la sensación que ese artículo, aparte de ser penoso, es vergonzoso y nos deja muy mal parados. ¿Tú no tienes la sensación que esta irrealidad que plantea Mañalich termina siendo real y que el gobierno hoy día o los funcionarios públicos hoy día que toman decisiones realmente no saben lo que está pasando en este país? Yo creo que no lo saben. No solo me lo demuestra Mañalich cuando lo confiesa, digamos, y dice que él no tenía conciencia de la pobreza y el hacinamiento que tenían los sectores populares, sino que me lo confirma también el ministro de Educación, cuando es capaz de decir que vamos a resolver esto con clases remotas sin entender que más del 40% de los estudiantes no tienen acceso a Internet. Me lo refuerza declaraciones, por ejemplo, de quienes han sido ministras de la mujer, que no entienden, porque no entienden lo que es pasar una cuarentena encerrado con un maltratador, ¿no? O viceversa. Me lo demuestran todos los días una serie de ministros y de autoridades, como ayer el intendente subrogante de Curicó, De Ñuble. que llamó a comer pan duro, ¿no? Que eso todos lo habíamos hecho alguna vez. La verdad que hay mucha declaración, ¿no? Recordemos que antes de la Revolución de Octubre, los ministros de Sebastián Piñera se habían caracterizado por decirle a la gente que a las colas de los consultorios iba a ser vía social, que la gente se podía levantar una hora antes de las 5 de la mañana, que es a la hora que se levantan, para poder ahorrarse 100 pesos en el metro, ¿no? O esto de efectivamente, ¿cuáles fueron? Hay varias de estas declaraciones, claro. ¿no? que son vergonzosas. Pero yo vuelvo a decir, no, Claudio, perdona que sea, y le pido disculpas a toda la gente si me consideran reiterativo, pero la responsabilidad más grande la tiene la ciudadanía, la tienen los que votan por ellos. Que votan por ellos. Es verdad. Y hay que repetírselo porque el chileno tiene mala memoria. Y los que no van a votar. O sea, aquí responsables son los que fueron a votar por ellos pensando que iban a traer más trabajo y que dejaron un desastre. No, pero además los responsables son los que piensan que da lo mismo quien gobierne. Claro, y que se quedan en la casa. Quiero concluir con la última pregunta. Yo sé que Felipe me va a terminar pegando un balazo aquí a unas próximas entrevistas más, tu periodista, pero es imposible no terminar esta entrevista preguntándote: salió del sarcófago después de 7 años Longueira, asociado a Alamán, a Moreira y otros, ya esbozando la posibilidad de eliminar la elección de entrada del proceso constituyente. Y al no tener mucho piso, hablan de cambiarla por temas sanitarios y otros. ¿Tú crees que la sociedad, tú crees que el país hoy día le va a aceptar este tipo de maniobras políticas picantes, como no entregar las herramientas necesarias para que la ciudadanía se exprese después de los 6 meses de lucha en las calles, donde el 80% de la gente quiere un cambio a esta constitución que ha tenido al país en lo que lo tiene hoy día? Bueno, la derecha sabía que la gente no lo iba a aceptar, por eso que revivieron un muerto para que haga de mensajero, ¿no? O si no hubieran quemado a otro de sus adláteres, digamos, pero efectivamente claro, aquí sacan a Longueira del ostracismo en donde se ha metido después de todas las acusaciones de corrupción y de todos los problemas que ha tenido que enfrentar, ¿no? Sobre todo en lo que fue la tramitación de la ley de pesca.
de la mal llamada ley Longueira, que la hizo a imagen y semejanza y a todas las necesidades de la empresa. Pero aquí hay que entender por qué lo hacen. Yo creo que más importante que entender o que estar de acuerdo o en contra es entender por qué lo hacen. Antes de la pandemia, todos los personajes de la derecha, junto con su gobierno, estaban en el suelo en términos de aprobación, ¿no? Y todos aquellos que se habían definido en contra del movimiento social para tratar de defender al gobierno estaban en el suelo. Cuando la pandemia llega, y estoy hablando de alcaldes, de concejales, de diputados, de senadores, de todo, cuando la pandemia llega, el gobierno encuentra una posibilidad de controlar completamente la agenda, el relato mediático y desarrollar una integración política para salvar a todas estas personas que estaban en el suelo y volver a ponerlas como salvadores de la patria. Y empiezan a desfilar todos los alcaldes contrarios al movimiento social por la tele todos los días, hasta convertirse en personajes tremendamente, entre comillas, valorados por la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la cuenta que saca la derecha? Que si termina la pandemia y esos alcaldes tienen que volver al ruedo a ponerse en contra del movimiento social, van a volver a caer y van a volver a estar en peligro, porque van a tener que salir a hacer campaña por el rechazo y después van a tener que salir a pedir votos para su reelección, y eso es tremendamente complejo. Ante esa coyuntura, la derecha ha sido, oye, mejor regalémosle el triunfo en el plebiscito, porque además no quieren que el plebiscito de entrada les dé una derrota del 80-20, que es la derrota que les va a dar. Entonces aquí hay un cálculo político muy fino, ¿no? Porque estos gallos no dan puntada sin hilo, y yo espero que la ciudadanía efectivamente logre darse cuenta y logre actuar en consecuencia. Yo creo que aparte que no quieren discusión política tampoco. No, pues, de hecho, aquellos que dudaban si después de la pandemia el estallido social seguía o no, yo creo que hoy día ya no tienen duda. Ha sido tan malo el manejo de la pandemia por parte del gobierno que el estallido social se va a reiniciar al día siguiente, ¿no? Entonces yo creo que están muy complicados ellos y saben que no tienen por ahora una estrategia definida para salvar los muebles. Claro. Bueno, estimado Daniel, te dejo los micrófonos para que te puedas despedir, porque no solamente nos están escuchando en Chiloé, Palena y Yanquihue, sino la tecnología hoy día nos da la posibilidad de que nos escuchen en todo el mundo y en todo Chile, que es lo que nos importa, porque para nosotros es relevante tomar esta posición hoy día de abrir los espacios de conversación a todos, porque de una u otra manera vemos cómo la prensa nacional ha estado permanentemente sesgada y solamente orientada a una sola posición, y cómo voces como tú, como la de Mónica González, como la de Stingo, que va a estar el día lunes en una entrevista con nosotros, al tener una posición divergente, disidente, son permanentemente interrumpidos, son sacados de las entrevistas y son muy poco invitados. O sea, ustedes tienen muy poca concurrencia en los medios nacionales, por ende, ojalá que en estos medios de prensa regionales ustedes puedan tener la posibilidad de poder estar más seguidos. Bueno, yo te agradezco, Claudio, la invitación y el espacio, y tenemos toda la voluntad para que se convierta en algo lo más permanente posible. Agradecer a todos los que nos están escuchando y mirando, y efectivamente hacer un llamado a la reflexión de que si la ciudadanía no se sube al escenario de su propia historia con el firme propósito de convertirse en protagonista principal, van a ser difíciles los cambios, las transformaciones que el país desea y que necesitamos, ¿no? Y por lo tanto, sencillamente hacer un llamado a informarse, a seguir participando, a militar, y esto lo digo con todo respeto, a militar donde quieran, pero a militar, a comprometerse, porque es bastante desgastante estar en la pelea todos los días, sin sentir que, porque a veces uno siente que a mucha gente esto sencillamente no le interesa, y yo creo que el destino de Chile tiene que ser del interés de todos nosotros. Claro. Te mando un abrazo a ti, ¿no? Y espero vernos muy pronto. Más temprano que tarde, estimado Daniel. Para toda la gente que nos vio, que fueron miles de personas
nos estuvimos manejando entre las 300 y 400 reproducciones de manera permanente, continua. Esos son miles de personas que vieron esta entrevista. Les pido que agreguen el link, le pongan me gusta para que sean parte de este programa, de este Facebook Live, y ojalá podamos implementar los viernes de Daniel. No sería malo poder entrevistarte todos los viernes un rato y poder conversar de la temática que sucedió durante la semana y la mirada lúcida, coherente y objetiva que tienes tú respecto a lo que está pasando en Chile. Un abrazo, que estés muy bien. Esa fue la conversación que tuvimos con Daniel Jadwe, ya alcalde de Recoleta, un alcalde entretenido, extrovertido, con una visión clara respecto a la contingencia política. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con nuestro tercer invitado de este día viernes de nuestro gran programa Café Chilote.